Hoy quiero comenzar enviando un fraternal saludo y mi profundo agradecimiento a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos en cualquier parte del mundo. Mi oración es que sean bendecidos por medio de la palabra de Dios. En los evangelios encontramos el relato de un incidente, una tempestad que sucedió en uno de los mares de Galilea al norte de Palestina. Tanto Mateo como Marcos y Lucas nos cuentan, nos relatan este incidente. En algunos casos, algunas Biblias dicen como título, Jesús calma la tempestad. También podemos comentar cuando nos parece que el Señor está dormido. Yo quiero hoy leer el relato de Marcos y puntualizar 3 momentos que están claramente definidos en ese relato y muy fácil de recordarlos. El momento antes de la tempestad, el momento de la tempestad misma y después de la tempestad. El Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 35 en adelante, leemos de la siguiente manera. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. La versión popular dice, le acompañaban en otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? La versión popular traduce y estaban completamente llenos de miedo. Bueno, el primer momento, el antes de la tempestad. Y podemos titularlo como un día sumamente bendecido. Antes de la tempestad, un día sumamente bendecido. Jesús y sus discípulos habían tenido un bendecido día misionero. Mucha enseñanza, predicación. De hecho, Marcos dice que se subió a esa barca a la orilla del mar y la multitud en la playa escuchaba atentamente las enseñanzas de Jesús. De hecho, fue ese día cuando él contó la parábola del sembrador, que es una parábola que todos nosotros hemos disfrutado, leyendo, escuchando, participando en sermones, en lecciones, etc. Pero no solamente eso, sino también ese día él realizó muchos milagros. Habían cojos que fueron sanados, habían ciegos que recobraban la vista, habían leprosos que fueron limpiados. Es decir, fue un día de bendición. La gente feliz, la gente se olvidó de sus preocupaciones y cantaban y alababan y adoraban el nombre del Señor porque habían tenido un lindo día. Bueno, de cierta manera, nosotros podemos decir también lo siguiente, que antes del COVID-19, esta pandemia causada por el coronavirus, el mundo estaba viviendo una relativa bonanza. Por lo menos acá en el occidente, los niveles de desempleo estaban en los más bajos de todos los tiempos. El mercado de valores, el mercado de inversiones, todo el tiempo al alza. Y bueno, se vivía un momento, como dije, de una relativa bonanza.
ajuste de salarios, nuevos contratos, nuevos convenios internacionales. Y así podríamos decir que estábamos viviendo un tiempo muy bendecidos, de mucha tranquilidad y de mucha prosperidad. O sea, un tiempo bendecido antes de la tempestad. En segundo lugar, entonces, el momento mismo de la tempestad. En segundo lugar, una situación inesperada, dice los versículos 37 al 38, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Mateo dice que las olas comenzaron a pasar por encima de la barca de tal manera que no había ninguna esperanza de sobrevivir. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En este momento de la tempestad vino ese sentimiento: naufragamos, nos hundimos, la muerte nos acecha en este momento. Bueno, mi esposo y yo vivimos aquí en el desierto de Arizona, al suroeste de los Estados Unidos. Y aquí tenemos una temporada en el año que se conoce como la temporada de los monzones. Y déjenme decirles que son tremendos. El día puede estar tranquilo, de pronto surgen nubarrones, comienza a soplar el viento, arrecia cada vez más fuerte, levanta tolvaneras de arena, conocido como tormentas del desierto. Una sola vez manejando de San Diego de regreso para acá, para Arizona, cerca de la ciudad de Yuma, nos tocó pasar un pedacito de una de estas tormentas. Y déjeme decirle que son terriblemente, miedosas. Le ponen a uno el sentimiento de que se oscurece todo, el viento sopla, la arena le cubre a uno, el viento a veces es tan fuerte que vuelca los autos y todo el mundo se para, se sale de la autopista, apaga las luces y no hay más que hacer que esperar hasta que esto pase. Bueno, esto me hace entender que así pasaba en este mar de Galilea. Aunque el día estaba tranquilo, el día estaba totalmente normal, de pronto se levanta una gran tempestad como un gran monzón en el desierto. La poetisa Mary Baker lo pone en estas palabras: Maestro, maestro, se encrespan las aguas, ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de obscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? ¿Puedes dormir así? Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Un sentimiento de que naufragamos. Un sentimiento de que la muerte está rondando alrededor de nosotros. Bueno, otra vez déjenme decirle que esto ha pasado con lo que nosotros podríamos llamar una tempestad, el COVID-19. Este virus ha puesto, por así decirlo, de cabeza y ha doblegado a las más grandes potencias del mundo. Tal es así que tanto la número 1 y la número 2 están en el más alto nivel de contagios y de muertes por el coronavirus. ¿Qué decir de la economía? ¿Y qué decir de muchos otros fenómenos que esto está trayendo consigo? Ahora mismo, esta semana, si observamos el fenómeno a nivel global, no podemos decir que ya hemos pasado el pico de la pandemia. Solamente en Brasil los últimos 3 días, estamos llegando a la enorme cantidad de 1000 contagios por hora. Ese es el desarrollo de la pandemia en el mundo actual. Y así podemos poner otros ejemplos que, aunque en algunos lugares está atenuándose, como dicen ellos, emplanando la curva, los especialistas, el apogeo de la pandemia todavía está en un nivel sumamente alto. Y no solo esto,
sino que al no haber una cura contundente y al no haber una vacuna, entonces la muerte acecha a nuestro alrededor. Eso es lo que pasa durante la tempestad. Creo que Dios nos está mandando un mensaje. Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos habla siempre por medio de muchas formas, particularmente por medio de las circunstancias. Y ojalá el Señor nos ayude a escuchar ese mensaje, a discernir ese mensaje, a escuchar ese mensaje y a recibirlo. Pero bueno, el clamor del pueblo de Dios y el clamor de toda persona, aún de los altos gobernantes, es: Señor, tienes que hacer algo. Por favor, haz algo. Y evita ya esta pesadilla, que pase ya esta pesadilla. Y ahí yo hago un llamado a todo el mundo que nos unamos en ese clamor a Dios, porque solamente Él puede cambiar las circunstancias. Bueno, antes de la tempestad, un día de bendición. Durante la tempestad, una situación inesperada, una tempestad que nos hace pensar que naufragamos, nos hundimos y la muerte acecha por todos lados a nuestro alrededor. Pero pasó la tormenta. Y confiamos plenamente en el Señor que esta tormenta también va a pasar en un futuro cercano. Entonces, en tercer lugar, el después de la tormenta. Resultados deseados, pero a un alto precio. Dice la palabra del Señor que Jesús fue despertado, reprendió al viento, y dice Mateo, y el mar se tornó en una total tranquilidad. Le dijo al mar: calla y enmudece. En el primer caso, el fenómeno invisible. En el segundo caso, el fenómeno visible. Y dice aquí que se produjo una gran bonanza. Y los otros evangelios dicen: y llegaron a su destino. La frase clave que quiero ampliar un poquito en este momento es: pero estaban llenos de un gran temor. Y uno se pregunta: pero ya la tempestad pasó, el mar se tranquilizó, los vientos se calmaron, ya no había ese temor de que naufragaba. ¿Por qué estaban todavía llenos de gran temor? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, en el sentido que ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas nos dicen una sola palabra en cuanto a las otras barcas, las que le acompañaban a Jesús. Podemos especular un poquito. Podemos pensar que algunas barcas zozobraron y murieron en la tempestad, y murió gente en la tempestad. Podemos decir que otras barcas recibieron la bendición del milagro de Jesús y sobrevivieron. Bueno, eso es lo que nos está pasando también en el día de hoy. Ahora bien, déjeme decirle algo en este momento. El tiempo después de una tempestad, el tiempo después de una pandemia, es tan crítico, o quizás más crítico para algunos, que la misma tempestad. Aquí en esta parte del mundo, los hispanos usamos una palabra un poco rara, que se dice paniquear. Paniquear es que el miedo nos detuvo, nos frizó. Estoy paniqueado quiere decir que tengo un temor, que no puedo hacer nada. En estas semanas que hemos estado en cuarentena, hay mucha gente que ya se acostumbró a una nueva realidad encerrado en sus casas. Y tienen miedo hasta de abrir la puerta y salir al patio de su casa. Otras personas, hace apenas 2 días hablé con una de ellas y me decía: yo estoy contando los días que llegue junio, porque nos prometieron que nos van a regresar al trabajo.
Pero ¿qué cree? Acabo de escuchar de que la empresa no va a reabrir sus puertas. Y estamos escuchando en las noticias que esto va a ser tremendo. Después de que hace apenas 3 meses nosotros estábamos reflejando el nivel más bajo de desempleo, hoy ya estamos reflejando el nivel más alto de todos los tiempos. Si antes 3 de cada 100 personas no trabajaban, hoy 4 de cada 10 no están trabajando. Y la reapertura del comercio y de las demás actividades está trayendo como una especie de una falsa esperanza. Esta semana se abrieron muchos negocios en California, entre ellos la preciosa y conocida Plaza Olvera. Y muchos comerciantes salieron contentos que ya podían abrir sus negocios. Y un periodista entrevistó a uno de los dueños de estos negocios y le dijo cómo se sentía en el tercer día que había reabierto los negocios. Y el señor dijo estas palabras: en tiempos regulares nosotros hacíamos entre 35 a 40 ventas diarias. Aquí la gente camina para arriba, para abajo, todo está lleno de turismo de todas partes del mundo y son los que activan el negocio. Vinimos con mucha emoción a reabrir el negocio, pero no hay nadie para comprar. El primer día hice 2 ventas, el segundo día hice 3 ventas, hoy he hecho 1 venta. Digo, no sé cuánto más voy a subsistir en esas circunstancias. Bueno, no es que entremos en pánico, pero sí tenemos que tener los pies puestos en la realidad. Las cosas no van a volver a ser como eran antes, téngalo por seguro. Tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad. Y como decimos en liderazgo, el mundo no es del más fuerte. En ese caso, nuestro planeta estaría lleno de dinosaurios, brontosaurios y todos los saurios de las eras anteriores. El mundo es de las personas que se enfrentan a la nueva realidad y se adaptan lo más rápido posible, echando a andar su creatividad, echando a andar su innovación, echando a andar los cambios que sean necesarios para poder subsistir y seguir adelante en la vida cotidiana. Esto es válido para las empresas, esto es válido para la industria. Pongamos un ejemplo, la industria de aviación. Mientras más rápido se innoven, mientras más rápido se hagan cambios. Algunos están hablando de poner unos cubículos de plástico en cada asiento del avión para que el pasajero viaje seguro, protegido en una burbuja de plástico. Esto es válido para el comercio, esto es válido para la industria y también es válido para la iglesia. También es válido para la iglesia. Mientras más rápido aceptemos cambios, ajustes, creatividad, más posibilidades tenemos de salir adelante. Tenemos que tener plan A, plan B y a veces hasta un plan C. Esta semana, para ser exactos, el día domingo, un sacerdote tuvo la idea genial de coger una pistola de agua que juegan los niños en el patio de nuestras casas y la llenó de agua bendita y anunció a los feligreses que él, desde una mesa en el paso de la calle frente al templo, iba a estar bendiciendo a los feligreses. Y a mí me llamó la atención ver la cantidad de autos que pasaban, bajaban las ventanas y él de una gran distancia disparaba a todas las personas dentro del auto, les bendecía y se iban. ¿Quién hubiera creído llegar a circunstancias como esas? Pero bueno, si tenemos fe y confianza en el Señor, vamos a ser bendecidos. Así es que, hermano, no se panique, no se cruce los brazos. Dios no ha muerto. Yo le digo en el nombre del Señor que vamos a salir adelante de esto.
Vamos a salir más fuertes, vamos a salir más generosos, vamos a salir más creativos y va a llegar el día que digamos: gracias, Señor, la honra y la gloria sea para ti. La honra y la gloria sea para ti. Si todavía tú no tienes a Cristo como parte de tu vida, deja cualquier otra religiosidad, cualquier otro santo, lo que quiera. Invita a Jesucristo que sea parte de tu vida. Si tú estás un tanto indiferente, inseguro en los caminos de Dios, vuelve a los caminos de Dios. Si tú nunca te has preocupado por el más allá, por la vida espiritual, no. Tenemos que preocuparnos por el más allá también. Jesús dijo claramente: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en ser agradecidos con lo que tenemos, pero prestarle atención a la dimensión espiritual. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, comida, ropa, vivienda, os será añadido. Pero tienes que levantarte, tienes que dejar la queja a un lado, tienes que echar a andar, echarle ganas. Y si lo hacemos, el Señor nos promete bendecirnos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vengan las tormentas que vengan, pase lo que pase, el Señor está con nosotros, y con Él somos más que vencedores. Yo quiero concluir con una breve oración, y te pido que ahí donde estás, repitas después de mí. Señor Jesús, en este momento abro mi corazón y te invito a que seas parte de mi vida. Te invito a que seas mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario, derramaste tu sangre para perdonar mis pecados, y te recibo como mi Salvador personal. Yo quiero pasar esta tempestad, enfrentarme al momento después de la tempestad, tomado a la mano contigo. Confío en tu palabra, confío en tu promesa, y confío que no estaré solo, porque tú vas a estar conmigo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias una vez más, y nos veremos en una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga. Chao, chao.